Muchas gracias. ¿Me permiten un rato? Bueno, buenas noches de vuelta. Voy a hablarles acerca del manejo de la tuberculosis en la atención primaria. Como todos sabemos, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite al hablar, al toser, al estornudar. Todos estamos vulnerables y expuestos a padecerlos, y más aún nosotros, las personas que trabajamos en salud. Decir qué es la tuberculosis es lo que siempre repetimos en cada capacitación o charla, en recordar que si tienes tos y expectoración más de 15 días, sospecho que puedo llegar a padecer tuberculosis, haciendo un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que puedan afectar al pulmón y originar la misma sintomatología. Pero al hablar de tuberculosis, nos referimos, como les decía hace un inicio, a una enfermedad que está presente, prevalente, y que no solamente tenemos en la ciudad, en la provincia, tuberculosis simple, sino también tuberculosis drogoresistente. Y cada vez aumentan las cifras porque cada vez estamos uniéndonos más en darnos cuenta de que existe la enfermedad, en buscar el diagnóstico y hacer el tratamiento. Y como la estamos buscando, la estamos encontrando, y esto hace que veamos en las cifras a final de mes a un momento de diagnósticos nuevos en pacientes jóvenes. Pero es gracias al apoyo de cada uno de ustedes, compañeros de la salud, que buscan la enfermedad, porque si no la buscamos, no la encontramos. Siguiente. Para hacer un diagnóstico de tuberculosis, primero tenemos que pensarlo. Pensar en un paciente que asiste a la consulta y que tiene tos, expectoración, pérdida de peso. Pero muchas veces también tenemos que pensarlo en ese paciente que solo tiene pérdida de peso, pero no tiene tos, no tiene fiebre, y otros pacientes que ni siquiera tienen pérdida de peso, ni la tos, ni la expectoración, sino que realizaron un estudio de imágenes, y al tener el estudio de imágenes, ves en la imagen radiológica o tomográfica de pulmón imágenes patológicas, y empiezas a buscar el motivo de esa imagen. Además de eso, existen otros tipos de diagnósticos que se dan a través de la histopatología. Incidentalmente, en una cirugía de abdomen, un cirujano puede abrir el peritoneo y darse cuenta que tiene imágenes granulomatosas, caxiosas, biopsiar y ayudarnos a hacer un diagnóstico de una tuberculosis peritoneal. O cuando tenemos un paciente que viene a la consulta y presenta ganglios a nivel de cuello, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, pero tenemos que biopsiar. Con esto, compañeros, les estoy manifestando que para hacer un diagnóstico de tuberculosis podemos llegar a tener un diagnóstico clínico sin haberlo confirmado, es decir, por la sintomatología. Poder tener también el criterio bacteriológico, el de imagen y histopatológico. Muchísimas veces hemos iniciado tratamiento clínico por la fiebre, por la tos, por la expectoración, por la pérdida de peso, teniendo una baciloscopía negativa. Pero luego en lo que uno inicia el tratamiento, también intentas buscar el diagnóstico, y por eso realizas una fibrobroncoscopía, y a través de un lavado bronquial puedes llegar a tener la muestra para poder hacer un Gene-SPER y corroborar el diagnóstico. Pero ante la duda y ante la preocupación de tener un paciente con clínica, lo recomendable es iniciar el tratamiento y en el camino ir buscando otros medios para poder confirmar el diagnóstico. Como todos ya sabemos qué es la tuberculosis, cómo se transmite, cómo se diagnostica, pero también muchas veces nos preguntamos o nos enfocamos en qué pacientes tenemos que hospitalizar. Lo ideal es que un paciente con diagnóstico de tuberculosis sea manejado de forma ambulatoria, en su ambiente, en su casa, pero existen formas clínicas graves como meningitis, pericarditis, tuberculosis que requieren internación.
Hay complicaciones de un paciente con diagnóstico de tuberculosis como la insuficiencia respiratoria aguda, la hemoptisis masiva, el neumotórax espontáneo, reacciones adversas a los fármacos que requieren internación. Otros pacientes presentan enfermedad que por su severidad, al asociarse con la tuberculosis, ponen en riesgo la vida del afectado. Una vez que estabilizamos al paciente, el tratamiento debe ser ambulatorio, pero es muy importante reconocer qué pacientes son los que requieren ser hospitalizados. El tratamiento de la tuberculosis sensible se recomienda el tratamiento de las 4 drogas, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol por 2 meses y 4 meses de isoniazida y rifampicina. Eso se traduce a 50 dosis en la primera fase y 100 dosis en la segunda fase. Estamos hablando de un tratamiento de TB sensible. Existe también en nuestra provincia bastante número estadístico de pacientes con tuberculosis drogoresistente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una vez que nosotros hacemos el PCR en tiempo real y te sale que sí, es tuberculosis, pero con resistencia a la rifampicina, lo que uno busca es el diálogo y la comunicación entre colegas para poder entre todos reunir documentos. ¿Qué documentos? La prueba de microELISA, hepatograma, las imágenes, la historia clínica del paciente. Para esta información, enviarla de forma oportuna y rápida hacia la zona, aquí en Manabí. Una vez que tiene la información de la zona, la envían a Quito y Quito envía el tratamiento personalizado para el paciente. ¿Por qué personalizado? Porque hay pacientes que tienen una tuberculosis drogoresistente y tienen una insuficiencia renal asociada, o tienen la tuberculosis drogoresistente y una hepatopatía. Entonces el tratamiento debe ser ajustado a cada paciente. Coloco aquí en las embarazadas. Me refiero a esto porque si tienes una tuberculosis en una embarazada, una tuberculosis simple, el tratamiento es igual. Pero si tienes una tuberculosis drogoresistente en una embarazada, se recomienda esperar hasta el segundo trimestre para iniciar el tratamiento de la segunda línea, porque los aminoglucósidos como la capromicina, amicacina y canamicinas son tóxicas. La decisión del tratamiento se tomará de manera conjunta con el comité asesor. En las embarazadas se sugiere utilizar etionamida y amiloglucósidos cuando el riesgo-beneficio supere los riesgos para el feto. Siempre la decisión debería ser tomada por el comité que asesore al paciente que tiene este diagnóstico. ¿Por qué lo pongo en situación especial? Porque en la estadística de este año, de enero a marzo, hemos recibido en el hospital al menos 2 pacientes embarazadas con diagnóstico de tuberculosis. Las dos han sido TB simple, pero ha existido la duda en qué tratamiento le tengo que dar a una embarazada. Y una TB sensible le tenemos que dar el mismo tratamiento. Y yo le sugiero que ante la duda, si tienes un paciente con tos, fiebre, expectoración, tiene la placa patológica, tiene epidemiología, hay que iniciar el tratamiento y acompañarle en las valoraciones y mantenernos en comunicación para poder llegar al diagnóstico. Pero entre más rápido demos el tratamiento, mejor es la evolución del paciente. Coloco lo de la lactancia porque es otra duda en las mujeres embarazadas con diagnóstico de tuberculosis, en el que piensan que no le pueden dar de lactar al bebé. Sí se le puede dar de lactar al bebé. Tiene que usar la mascarilla, por lo menos hasta que los estudios de control sean negativos, y suplementación de piridoxina en mujeres en periodo de lactancia. También es importante recordar, compañeros, que siempre, antes, durante y después del tratamiento tuberculoso, hay que observar los síntomas y los signos de desorden hepático, porque, como dijimos al inicio, uno de los motivos de ingreso puede ser las reacciones adversas a la medicación. Hay que observar si el paciente tiene dolor, epigastralgia al tomar la medicación, si presenta ictericia, si presenta dolor abdominal, coluria, cansancio, plurita, náusea, porque tenemos que acompañarle y el acompañamiento es, si mi paciente presenta ictericia y enzimas hepáticas elevadas, pues suspendo las drogas antifímicas, espero que se normalice las enzimas hepáticas
Estamos prestos y siempre a las órdenes en el hospital para que el programa de tuberculosis pueda facilitarle al paciente la valoración con el gastroenterólogo, si así lo requiera, si existe alguna reacción adversa en piel, con el alergólogo o con el dermatólogo, pero sí tratamos de hacer un acompañamiento porque así de nobles como son la medicación para la tuberculosis, también pueden causar reacciones adversas. Otro punto importante es que antes de iniciar el tratamiento, el paciente firma un documento donde se le informa para qué usa la medicación y los efectos adversos. Es necesario y hemos tratado de mantener el diálogo con el paciente explicándole qué es la enfermedad, cómo se transmite, sobre todo recordándole que la enfermedad tiene cura, que la tuberculosis tiene cura si cumple el tratamiento durante los 6 meses, incentivándolo a no interrumpir el tratamiento. Pero la manera de poder ayudar a este paciente a que se permanezca en el tratamiento es explicarle cómo es la enfermedad, qué efectos puede producir el dejar de tomar la medicina y cómo puede esperar, qué tiempo tiene que esperar para poderse sentir con terminación del tratamiento y que sea un paciente con tratamiento terminado y curado. Hay que explicarle que si abandona el tratamiento, la probabilidad de hacer resistencia es amplia. Hay que entender también que el tratamiento se da en el centro de salud cercano a domicilio y es obligación del personal del centro de salud asistir, buscar a la persona que está en tratamiento si éste ha abandonado el tratamiento durante las 48 horas para preguntar por qué, qué pasó. Hay que asegurarnos de que el tratamiento sea terminado y que el paciente se concientice para poder hacer su tratamiento y terminar el tratamiento de forma adecuada. Cuidarlo a él es cuidarnos a nosotros mismos. Si el paciente, porque le toma la medicación y mensualmente haces una vaciloscopía, pero al hacer la vaciloscopía, si recomienda no cambiar de la primera fase a la segunda fase, si aún en el cuarto a quinto mes la vaciloscopía sale positiva, hay que ampliar el tratamiento, hay que ampliar unos meses más. Se recomienda para el seguimiento de tuberculosis pulmonar realizar mensualmente esta vaciloscopía. Al inicio, cuando hacíamos un diagnóstico, siempre se pedía la vaciloscopía. Actualmente lo que se hace es pedir directamente el GeneSpert, que es el PCR en tiempo real. Y si el GeneSpert sale positivo y sensible, es una tuberculosis sensible y una tuberculosis en la que le das las 4 drogas. Pero si el GeneSpert sale que es sensible pero resistente, lo que hacemos es el expediente, o sea, la documentación para pedir las drogas de segunda línea. Y entre más rápido reunamos los documentos para este paciente, más rápido le llega la información. Pero es importante trabajar en equipo y en comunicación, lograr reunir la interconsulta de otorrino, de cardio, de endocrino si es diabético, de nefrología si es paciente con insuficiencia renal, lograr buscar esos turnos que muchas veces están complicados por la agenda amplia de los compañeros, pero que de buena forma y de buena fe nos dan un turno extra, un día adecuado para poder reunir la documentación y poderle presentar a distrito y distrito a la zona y a su vez a la nacional. Acá el trabajo en equipo es fundamental. La comunicación que tengamos entre todos y buscar ese al mismo rumbo es lo que da resultado. Estas fotitos son fotos recientes de pacientes en el hospital que llegaron con una tuberculosis ganglionar. Es la secreción bronquial. Hay otro paciente de tuberculosis pulmonar que generalmente el paciente preocupado va a la consulta porque presenta una secreción hemoctoica y eso es lo que le llama la atención y lo que le preocupa. Hemos tenido diversas pacientes diferentes edades. La tuberculosis no ve sexo, no ve clase social, no ve edad. Acá lo importante es mantenernos informados, saber que existe, buscarla, preguntar. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Todos siempre estamos en constante capacitación, buscando, dialogando, lo que yo piense o lo que ustedes piensen, si lo dialogamos, si lo conversamos, podemos trabajar en conjunto hacia un mejor pronóstico para el paciente. En esta tuberculosis de este paciente que presenta esta ganglio a nivel del cuello, requerimos el apoyo de que le hagan la biopsia, requerimos el apoyo del patólogo para que pueda estudiar el estudio patológico y una vez que tenemos el diagnóstico, hay que brindarle el tratamiento apropiado de manera oportuna y rápida.
El 2024 es el año para avanzar en el objetivo de poner fin a la TB y al sufrimiento que causa millones de personas, y para pedir atención universal y completa para quienes se ven afectados. Yo creo que sí, y tengo mucha fe de que si existen charlas como las que ustedes han planificado y las que he podido observar en diferentes lugares a través de la TV, hay la comunicación, hay la educación, y la educación es la mejor arma que tenemos para poderles poner fin a la TV. La TV afecta a personal de salud, la TV afecta a personas diabéticas, la TV afecta a cualquier persona que esté expuesta ante una persona que tenga tuberculosis y no lo sepa, que esté con mucha tos durante muchísimo tiempo, perdiendo de peso, pero no lo sabe. Mantenernos en comunicación, ayudarnos entre todos, nos va a ayudar a poder tener un mejor control sobre la enfermedad. La imagen de todas las manos sobre esta imagen del pulmoncito con el mundo en medio es la imagen de cada uno de ustedes, de nosotros, buscando caminos para poder ayudar a los pacientes y ayudarnos nosotros mismos. Porque si nosotros ayudamos a estos pacientes a encontrar un diagnóstico, estamos evitando que en algún momento seamos nosotros los pacientes. Muchas gracias. Agradecemos su participación, mi estimada doctora. Compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda o alguna observación en cuanto al... Aquí tenemos una pregunta. Dice, buenas noches, dice, he escuchado una nueva... Ay, ¿dónde está? Dice, buenas noches, he escuchado una nueva definición que es sensible. Se encuentra la compañera para que diga la pregunta. Hola, hola. Hola. No le entiendo bien lo que escribe. Bueno, tal vez, digo yo, puede ser que decía yo que si tenías podías tener, por ahí puede ser eso, de que tenía un Hola, paciente, dígame. hola doctora, buenas noches. Sí, lo que Hola, pasa buenas es noches. que algo leí en la página de la OMS que hablaba de una definición pre-XDR. Entonces, esa para mí es nueva, no la tengo muy clara. Yo sabía sensible y multidrogo resistente, la XDR, pero no sabía lo que es la pre-XDR. Sí, ya, lo que pasa es que ves que hay una tuberculosis sensible, hay una tuberculosis drogoresistente y la XDR es la extremadamente resistente. Entonces, al referirnos a esto, nos estamos refiriendo a que si ya tengo un paciente que es una tuberculosis resistente y este paciente que tiene historia de abandono, podemos llegar a definir a este paciente como una pre-XDR porque es un paciente potencial para ser parte de esta estadística. Mm, Ok, muchas gracias, doctora. no, gracias a usted. El tema Ah, acá es que siendo si el paciente toma conciencia en fase inicial de que tengo una tuberculosis sensible, y si nosotros nos demoramos unos 10 minutos o menos explicándole qué es la tuberculosis y por qué es la importancia de tomar los 6 meses de tratamiento, y lo hacemos que entienda qué es la enfermedad y para qué sirve, podríamos estar logrando que este paciente sea constante en la medicación. Pero el paciente que no es constante en una tuberculosis sensible en tomar su medicación, se convierte en un paciente resistente a la rifampicina. Y si este paciente llega a ser una paciente drogoresistente, resistente a la rifampicina, y luego abandona y regresa, es un paciente que te está contagiando de tuberculosis drogoresistente, resistente a la rifampicina. Pero si sigue abandonando el tratamiento, se va a convertir en un paciente extremadamente resistente. Y es eso, a veces es la falta de concientización de qué es la enfermedad, de por qué tiene que tomar las pastillas. Tratamos en la medida de que sea posible en el hospital de hacerle el acompañamiento. Por decirte, había una paciente que tenía dolor pleural por la tuberculosis pleural, acompañarle en manejo del dolor, en explicarle por qué no tiene que abandonar, o paciente que no quería tomar la medicación porque cada vez que tomaba la medicación tenía un dolor abdominal.
acompañarla con la valoración del gastroenterólogo, para tratar de aliviar esa molestia, cambiar el horario de tomar la medicación, para lograr que este paciente sea fiel a su medicación y que entienda que si él se cura, también proteja a su familia. Hola, buenas noches. Doctora, una Buenas pregunta. noches. Soy un médico de atención primaria. Me llamó la atención algo que usted dijo, no sé si lo entendí mal, es que no es necesario pedir una vaciloscopía porque se pide directamente en el G-Gesper, que sencillamente es más sencillo, tiene más sensibilidad, identifica en tiempo real la bacteria y de una vez nos dicta si un paciente es resistente o no. Usted dijo, no es necesario Ajá. vaciloscopía, podemos ir directamente a esto. Pero Es que, generalmente, ya, cuando nos el año dicen, pasado, sí, el año pasado a través de un KIPU, exactamente para el mes de abril o mayo del año pasado, llegó una disposición del MSP en donde indica, es porque en el Rodríguez Zambrano el año pasado también se empezó a hacer el GINSPER. Antes sí, pedía las dos vaciloscopías y era operador dependiente. Pero luego que llegó el equipo, y ya había el equipo en especialidades y en el Verdi, pero en el año pasado, en abril o mayo, llegó la disposición por KIPU de que para hacer el diagnóstico de tuberculosis ya hiciéramos directamente el PCR y que las vaciloscopías quedaban para hacer el control del paciente que ya era diagnosticado. Yo soy un paciente nuevo, estoy con tos, con flema de expectoración, largaba mi expectoración, me hacías el GeneXpert, salía positivo, empezaba mi medicación y luego en el centro de salud cercano a mi domicilio, mes a mes, me hacías la vaciloscopía para ver si seguía siendo positivo o negativa. O sea, utilizando la vaciloscopía como un control para ir controlando la enfermedad. Y ahí es cuando decimos que si al cuarto o quinto mes este vaciloscopía seguía positiva, pero era sensible, alargabas un poquito más el tratamiento. Pero la disposición fue hace unos 12 meses o 10 meses atrás. Los perfecto, doctora, GeneXperts, sí, y actualmente me parece que también ya llegó un equipo de GeneXpert para el distrito. O sea que ya tenemos más medios para poder hacer diagnósticos a tiempos y oportunos. ya, me quedó muy claro el asunto, doctora. Otra pregunta, Gracias. no cree usted que Diga. está cambiando el paradigma o el concepto de que todo paciente con TB eh, tiene necesariamente VIH? ¿Está cambiando eso, doctora? Yo creo que, o las estadísticas dicen otra cosa, que necesariamente no tiene la gran cantidad de pacientes con tuberculosis está contagiado de VIH. Está muy relacionada la TB y el VIH. Eso es una realidad, porque es un paciente que está inmunocomprometido. Pero los pacientes con VIH no tienen expectoración, sus pulmones visualmente no se ven tan afectados, pero sí existe muchísimos pacientes que no tienen HIV y que sí tienen tuberculosis, pero de que está muy relacionado la TB con el VIH, van de la mano, van de la mano. Y también los diagnósticos han aumentado porque ustedes, colegas y muchísimos colegas, empezamos a buscar más. Y yo pienso que al tener más equipos y más medios y facilidades de que el paciente pueda hacerse el estudio, eso también va a ayudar a tener más diagnósticos oportunos. Y a su vez, eso ayuda a nivel de la población a que podamos prevenir que más personas se infecten. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Parece que todo quedó muy claro. Bien. De parte de todos nosotros, de quienes formamos el programa de control de tuberculosis, no solamente me atrevo a hablar del hospital, sino a través de lo que es distrito. Una de las cosas que tratamos de mantener es el diálogo y estar abiertos a ustedes en cuanto nos necesiten. Ante la sospecha de un paciente que tenga tuberculosis,
yo sé que en cualquier subcentro donde que necesiten o dentro del hospital estaremos prestos a ayudar al paciente, porque lo que queremos es un mejor pronóstico para él. Yo agradezco muchísimo, doctor Jackson, esta invitación, porque es la mayor fortaleza que tenemos el comunicarnos, el poder llegar a hablar del tema, porque así la mantenemos presente, sabemos que existe y estamos al expectante ante un paciente con sintomatología. Hace algún tiempo yo sentía como que se había olvidado, llegamos a pensar que no existía. La pandemia del COVID nos hizo vivir y recordar y visualizar muchos pacientes con insuficiencia respiratoria y con secuelas, pero a su vez, una de las cosas en las que hemos hablado con algunos colegas es que después de que se dio un poco lo de la pandemia, se incrementó las estadísticas de diagnóstico nuevos de pacientes con tuberculosis. Y una de las cosas que visualizo y palpo es, por decirlo, la semana pasada, ingresaron 3 personas jóvenes, 18, 22 y 20 años. Una era mujer, los dos eran varones. Y me equivoco, el día miércoles ingresó otro más, un señor de 44 años. En una semana, 4 diagnósticos nuevos de tuberculosis. Los chicos, lo que más recuerdo, de 18 y 20 años, uno tenía una caverna en el pulmón derecho, el otro en la izquierda. Similares. Eran chicos con la imagen en la radiografía, con clínica de 3 meses atrás, con una tos permanente. Pero lo que a mí no la palabra alarma, sino lo que me preocupa es que para que llegues a ingresar, tienes que tener criterios de internación. Y estos pacientes llegaron con insuficiencia respiratoria. Gracias a Dios se fueron de alta, ahora están en el centro de salud. Pero una de las cosas que planteo y pido y les pido y en las que tratamos de trabajar es en hacer diagnósticos más oportunos, en que si el paciente ya está con tos, con pérdida de peso, algo de fiebre, buscarle antes de que llegue al tema de la internación, porque cuando estás con insuficiencia respiratoria o con otros temas de complicados, la situación se pone un poco con un panorama distinto. Pero el hecho de comunicarnos y tenerla presente, yo sé que nos va a ayudar a hacer diagnósticos más oportunos. Mi agradecimiento para ustedes, gracias por conectarse, por escucharme y esta humilde servidora está a las órdenes para cuando me necesiten y en lo que yo pueda ser útil. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, y a los compañeros, claro, por prestar la atención a esta charla y sobre todo no olvidar que la tuberculosis la tenemos todavía y bueno, está latente y sobre todo en la atención primaria estar muy capacitados, por decirlo así, para poder derivar correctamente a nuestros pacientes al segundo nivel. Buenas noches, compañeros. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, muy amable.